Mateo 9:11, precisamente. Vamos a leerlo desde el 9:9. Mateo 9:9, para que entendamos el contexto de lo que quiero llegar. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús sea bendecida esta palabra. Dice la palabra, léanlo todos junto conmigo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Por favor, observe que hay un punto allí. Le dijo, 2 puntos: sígueme, es una orden autoritaria, sígueme. Inmediatamente hay un punto, stop. Y luego viene una I mayúscula. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Punto. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Repitamos la pregunta: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Padre, que esta palabra hoy sea una palabra rema a nuestra vida, Señor. Hoy vamos a resolver a través de la palabra por qué te sentabas justo en la mesa de pecadores y por qué te llamaron amigo de pecadores. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Permítame hacer una pequeña introducción a donde vamos a llegar hoy con el tema. Voy a colocarlo con una experiencia nuestra, hoy, viva. Aquí en la casa siguiente de donde vivimos, tenemos a un hombre, tal vez de nuestro propio país, vamos a decir un hispano. Pero vamos a decir que ese hispano, lo que nosotros conocemos de ese hispano es que es narcotraficante, vende droga en las escuelas, a nuestros hijos que van a las escuelas. Sabemos de ese narcotraficante que es un jalador de carros, ¿está bien la palabra? Una persona que roba autos, desarma autos para vender partes. Ese es nuestro vecino. ¿Te sentirías bien de ser su amigo? Pregunto. ¿Te sentirías tú muy contento de decir: oh, tengo un vecino extraordinario, roba carros, vende drogas a los niños en las escuelas, prostituye a las niñas de las escuelas? ¿Sería ese tu amigo? No. ¿Y entonces qué clase de cristianos son? No, está bien, estoy haciendo una pregunta. Vamos a entrar a ese tema, porque observen que el título del mensaje de hoy es: Jesús, amigo de pecadores. Es decir, que Jesús es amigo de ese narcotraficante que le vende la droga a los niños en las escuelas. Jesús era amigo de ese que prostituye niñas. Jesús es amigo de ese que es jalador de carros. Ese era Jesús. Según el tema, lo que estamos viendo hoy, ese es Jesús. ¿Ven cómo es de interesante que entremos a disolver esta situación? ¿Por qué? Porque evidentemente, si yo conozco que esa persona, vecina mía, tiene ese tipo de actividad ilícita delincuencial, pues aunque sea mi vecino, nosotros difícilmente podríamos decir que es nuestro amigo. ¿Están conmigo? Difícilmente. Difícilmente. Es más, no nos vayamos muy lejos. En la congregación cristiana evangélica, basta que una persona de la iglesia cometa un pequeño error, inmediatamente toda la congregación cristiana evangélica no lo vuelve a mirar. ¿Están conmigo? Basta que una persona de la iglesia cometa un error para que todos los demás cristianos evangélicos levanten su dedo y señalen y acusen: esa, hizo esto e hizo eso. Ni siquiera nosotros cristianos evangélicos, cuando sabemos que alguien comete un error, nos atrevemos a amar ni a perdonar, sino que inmediatamente nos convertimos en jueces, acusadores, y señalamos y tratamos a una persona como la peor condición. Observe que aquí hay algo que quiero resaltar en el verso 11. Cuando vieron esto los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los hombres estudiosos de la Biblia. Los fariseos conocían el Pentateuco, la Torá, a
pie de la letra, conocían la ley, eran estudiosos de la palabra, eran rabinos, eran hombres impresionantemente espirituales. Y estos fariseos, cuando vieron a Jesús en la mesa con publicanos y pecadores, dijeron: este Jesús, que se dice ser el Hijo de Dios, ¿cómo se atreve a sentarse a la mesa con publicanos y a sentarse a la mesa con pecadores? Entonces los fariseos le dieron un título a Jesús y lo llamaron amigo de pecadores. Por favor, quiero que le tenga usted muy claro en su corazón, esto es importantísimo. Jesús no se llamó amigo de pecadores. Él en ninguna parte, y usted puede leer todos los textos bíblicos, en ninguna parte Él dijo: yo Jesús, que soy amigo de pecadores. No. Los fariseos colocaron un título acusativo para disminuirlo, para juzgarlo, y dijeron: ese que es amigo de pecadores, que come a la mesa de pecadores, que visita a la prostituta, que come con el recaudador de impuestos, ese amigo de pecadores se convirtió al tiempo postrero en una palabra extraordinaria que hoy tú y yo podemos decir: Jesús es mi amigo, porque yo también fui un pecador. Yo también tengo, como dice alguien, tengo cola. Yo también sé de dónde vengo. Y porque yo sé que tengo un pasado y tengo pecado, Jesús fue mi amigo y Jesús me sacó de ese pasado para hacerme libre en la cruz del Calvario. Alguien diga amén. Entonces el título de acusación que le dieron los fariseos finalmente se convierte en lo que hoy vamos a compartir: Jesús, amigo de pecadores. Entonces, cuando Jesús se hizo amigo del vecino, narcotraficante, corrupto, violento, etcétera, no se hizo amigo de él simplemente para decirle: oye Jesús, vecino, necesito que me traigas un carro, un Audi 2010, que consigas por ahí en el mercado, que lo consigas y me lo traigas y me lo vendas barato. Jesús no hizo eso. Jesús conocía de los pecados de las personas. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús se acercaba a los pecadores? ¿Perdón? Número uno, importantísimo, para sanarlos. ¿Para qué más? Para predicarles la palabra. Número dos, ¿alguien más? ¿Para qué más? ¿Perdón? Para liberarlos, excelente. Número tres, ¿y algo más? Para salvar. Ya estuvo la predicación de hoy. Estuvo en el orden perfecto. Para liberarlos, para predicarles la palabra, para que ellos fueran llenos del poder del Espíritu Santo, para salvarlos. Es decir, que si tú tienes un vecino, es el ejemplo, que está en esa situación, no te avergüences de ese vecino, porque Jesús te dice: tú eres el testimonio de luz para que ese vecino a través tuyo conozca de la palabra, porque Jesús dijo: yo he venido para que conozcan a mi Padre, porque el que a mí me ve, a mi Padre ha visto, y mi Padre los ama porque yo los amo. Y yo he venido para sanar, yo he venido para restaurar, yo he venido para liberar, yo he venido para que tengan vida eterna. Así es que si tienes un vecino, amigo, compañero de trabajo, un familiar, un esposo, una esposa que están en esa condición, entonces tú eres luz para que seas el amigo de ese pecador, no para compartirle sus fechorías, sino para traerlo a la luz divina que es Cristo Jesús. Entonces, bajo ese primer contexto claro entre todos, ahora podemos entender por qué Jesús es amigo de pecadores. Jesús entró a la casa de Zaqueo. ¿Recuerdan la historia? Y al entrar a la casa de Zaqueo, dijo: la salvación ha llegado hoy a esta casa. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Esto lo quería introducir el tema hacia dónde nos vamos a dirigir, pero recordemos algo interesante. El amor más grande que Jesús nos enseña es el simple hecho, digo simple en la magnitud de la palabra, es el simple hecho de saber que Jesús, el Hijo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hizo hombre. Amén. Vino a la tierra como un ser humano, como un niño, creció y conociendo el propósito para el cual su padre le había llamado, entregó su vida en la cruz del Calvario para la salvación de la humanidad. Amén.
Entonces, ese es el amor más grande que Jesús nos puede mostrar para decirnos: yo soy tu amigo. Dígalo conmigo: Jesús, mi buen amigo. Jesús, mi fiel amigo. Amén. ¿Perdón? Amén. Los vamos a ver, los vamos a ir para allá. Muy bien. En Juan 15:15 lo vamos a ver. Amén. Amén. El Hijo del Hombre, en Lucas 19:10, para el texto que me decía la hermana Pili, por favor busquen ahora en sus Biblias, Evangelio de Lucas, capítulo 19 de Lucas, en el verso 10, Lucas 19, verso 10, gloria a Dios, dice la palabra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo. Vino a buscar y a salvar, agregué una palabra que no está. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay una porción preciosa en la Biblia que dice, allí en Lucas donde estamos, dice: porque los que son sanos no necesitan médico. Yo vengo por quienes están enfermos. Por lo tanto, yo vengo por los pecadores para que sean transformados y puedan recibir la luz de Cristo. Amén. En sus notas, por favor, en sus notas, tienen ustedes sus parachas. Vamos hoy con el paracha. Hacía días no hacíamos un paracha con texto como hoy. Vaya a sus parachas, por favor, y escriba en su primera línea, después de Lucas 19:10, Jesús, amigo de todos los pecadores, vino por los perdidos. Y la línea que aparece allí coloque: implica valor. La palabra perdido en principio parece una palabra ofensiva. Voy a poner un ejemplo. Aquí está Uzi, permíteme hacer el ejemplo contigo. Si yo digo esta expresión: Uzi está perdido, o Uzi es un perdido, o yo hablo de X persona y digo: está perdido, nosotros con esa palabra parece que estamos como humillando a la persona, ¿verdad? Es un perdido, está perdido. Pero pongámoslo desde otro punto de vista. Si se te pierde tu cheque o tu pago cash de estas semanas de trabajo, vamos a decir, esta semana recibiste tu pago el día viernes, saliste de tu trabajo, recibiste tu dinero, y cuando llegas a casa repentinamente buscas tu sobre y tus $1,200 de la semana no aparecen, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que dices? Se me perdió, pero yo lo recibí. Empiezas a hacer memoria. Yo recuerdo el jefe me entregó el sobre, conté el dinero, ahí estaban 1,200, yo los vi, yo los conté, yo los guardé en este lugar. ¿Por qué no están? Están perdidos. ¿Me están captando el ejemplo? Y como están perdidos, para ti tienen un valor impresionante. Es toda una semana de trabajo y repentinamente se perdieron. Entonces tú no dices, llegas del trabajo a casa, mi amor, aquí está mi sobre. Oye, fíjate, se me extravió. Qué cosa, se extravió. Ok, la próxima semana trabajo. ¿Ustedes harían eso? ¿Verdad que no? Se nos extravía inmediatamente, empezamos a buscar, tengamos que remover cielo, tierra, mar, aire, tenemos que buscar, regresaremos nuevamente a la empresa, buscaremos en cada lugar, así sea por todo el Highway 85, pero tenemos que buscar porque algo está perdido. Lo que significa, mis hermanos, que cuando nosotros le decimos a alguien que está perdido, o cuando tú sabes que alguien está perdido, significa que ese alguien tiene un gran valor para Jesús. Amén, ¿usted me está entendiendo este ejemplo? Entonces, si tú conoces a alguien que está perdido, mira, muy probablemente el que esté perdido sea tu propio hermano, tu propio papá, tu propia mamá, un hijo, un suegro, una suegra. Usted puede decir: mi suegra no, que se pierda. No, alguien está perdido. Y si alguien está perdido es porque tiene un gran valor para Cristo. Y si tiene un gran valor para Cristo, necesitamos buscarlo, necesitamos ir por él, necesitamos presentarle el evangelio, necesitamos alcanzarlo, porque es un alma que vale y vale y vale para Cristo. ¿Está conmigo? Así es que en su primera línea usted coloca: el Señor Jesús vino por los perdidos, implica que tiene valor. En el número 1 de sus notas,
Coloque por favor, Jesús vino para sanar las personas que han perdido su salud. Jesús vino para sanar a las personas que han perdido su salud. ¿Está conmigo? Jesús vino a predicar el evangelio y dice la palabra que él caminaba por todas las ciudades de Galilea, iba para un lugar, iba para otro, y a cada ciudad donde Jesús llegaba, lo primero que Jesús hacía no era colocar un sign o un anuncio de radio y de televisión y decir: atención, atención, campaña evangelística, hoy con el gran profeta Jesús, hoy se sucederán milagros, sanidades, traiga usted a los enfermos que hoy se produce un milagro. No, Jesús entraba, dígalo conmigo, con perfil bajo. ¿Usted me escucha qué significa perfil bajo? Mira, cuando tú estás en una empresa y te sientes que tú sabes más que todos y les quieres mostrar a la gente que tú eres mejor que todos, la gente terminará odiándote. La gente dice: ¿este qué se cree? ¿Este de dónde salió? Este presumido, ¿qué le pasa? Pero cuando tú caminas con un perfil bajo significa que no hagas algarabía, que no hagas mucha bulla, sino que seas prudente en lo que haces. La gente dirá: oye, qué persona tan extraordinaria, qué persona tan culta, qué persona tan preparada. Pero tú no dejas de hacer lo que tienes que hacer. Tú llegas a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque donde tú estés predicarás la palabra. Tú no tienes que llegar con charlatería, tú no quieres que llegar a buscar la atención de nadie, porque la única manera de buscar la atención de alguien es que la gente vea que en ti está Jesús, que la gente reconozca que en ti hay un hombre de Dios, que la gente en ti reconozca no que tú eres colombiano, mexicano, costarricense, salvadoreño, hondureño, no, sino que la gente reconozca que el lenguaje con el que tú hablas es el lenguaje de un hijo de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, por favor, recíbame esta palabra: camine con perfil bajo. Camine con perfil bajo. Jesús entraba a las ciudades con un perfil bajo. Y cuando él empezaba a predicar la palabra, era tan extraordinario lo que Jesús decía, era tan extraordinaria la sabiduría con la que él hablaba y la profundidad con lo que él manifestaba, que inmediatamente los enfermos eran sanados. ¿Está conmigo? No necesitaba decir: no, yo soy el hombre que más sana, yo soy el que más coliseos grandes puede llenar. No era necesario, porque solamente el hecho de que él soltara una palabra, la gente paralítica caminaba, los sordos podían oír, el ciego podía ver, el leproso era sano. Dígalo conmigo: Jesús vino para sanar a las personas que han perdido su salud. Y era impresionante porque ya se dio a conocer en todos los lugares. Cuando Jesús iba a una ciudad, la gente se agolpaba, la gente lo esperaba, la gente sabía que venía Jesús, el hijo de David. Jesús, el hijo de David. Jesús, el hijo de David. Ten compasión de mí, gritaba la gente. Dice la Biblia en uno de los textos en los evangelios que una mujer que sufría de flujo de sangre había pagado todo su dinero en los mejores médicos de todos los lugares. Y sin embargo su enfermedad continuaba. Pero esta mujer escuchó que Jesús pasaba por su ciudad. Amén. Y cuando Jesús pasa por su ciudad, esta mujer dijo: si Jesús va a pasar hoy por mi ciudad, estaré atento, porque yo creo, dígalo conmigo, yo creo que Jesús hoy me va a sanar. Y dice la palabra que la mujer se acercó y tan solo tocó el borde de su manto. Y con tan solo tocar el borde de su manto, inmediatamente, dice la palabra, ella fue sana. Qué cosa maravillosa. Jesús se detiene. Usted conoce la historia, no me voy a buscar los textos, estoy parafraseando una historia. Jesús detiene su caminar y pregunta: un momento, muchachos. A sus discípulos les dice: alguien me ha tocado, alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen: pero Jesús, ¿cómo preguntas que quién te ha tocado si son miles de personas las que te tocan? Dijo: no, alguien me ha tocado. ¿Por qué? Poder ha salido de mí. Y escúchame, aquí la palabra poder es Espíritu Santo. Libro de los Hechos 1:8 dice: recibiréis
poder cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre tu vida. Y aquí Jesús dice, esta mujer ha recibido poder. Es decir, esta mujer recibió el poder del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Está conmigo? Y escúchame, recibió poder, Espíritu Santo, e inmediatamente fue sana. Porque dice la Biblia que Jesús vino para sanar. Usted conoce otro texto y quisiera solo detenerme un momento aquí en esto. Tú tienes que aprender, iglesia, a tocar a Jesús. No a tocarlo, a tocarlo. Oh, ¿cómo es eso, pastor? Dijeron los discípulos, pero Señor, si tanta gente te toca. Y él dijo, no. Alguien me tocó. ¿Están captando la diferencia? Muchos lo tocaban, pero no creían. Ella lo tocó. Y fue inmediatamente. Jesús sabía que alguien había sido sano porque creía en que Él era la sanidad. Dígalo conmigo, yo creo que Jesús es mi sanador. Ahora, ¿alguien aquí está padeciendo una situación de enfermedad? Si hay alguien que está pasando por una circunstancia de dolencia, de enfermedad, de lo que sea en su cuerpo, en sus huesos, en su sangre, en sus tejidos, en sus oídos, en sus ojos, dígalo conmigo, yo creo que Jesús es mi sanador. Y recibe sanidad. No necesitamos pasarte aquí al frente. Yo no necesito colocarte la Biblia en la cabeza, soltarte un chorro de agua para que seas sano. No necesito hacer la historia. Yo creo que Jesús me puede sanar. Y cuando yo creo que Jesús me puede sanar y yo siento el fuego de Dios sobre mi vida, entonces Jesús me ha sanado. Dijo el hermano Abel, en una ocasión le dieron una palabra y él dice que sintió desde el borde de su cabeza como un fuego de Dios penetraba su vida. Cuando tú sientes ese fuego de Dios sobre tu vida, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo está sanando. Amén. Por favor, Marcos 1:40 dice, esta historia la quiero parafrasear para ganar tiempo. Dice, un hombre tenía lepra y se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Marcos 1:40. Dice la Biblia, movido a compasión, Jesús extendió la mano y le tocó. Y el hombre Jesús extendió de la mano y le tocó al hombre, diciéndole, si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Permítame desglosar un poquito este texto. ¿Alguno de ustedes, hermanos, en sus países tuvieron la experiencia, o no sé, en esta nación, han tenido la experiencia de ver, tocar a una persona leprosa? Nunca. Hermanos, yo no sé en nuestro país por qué pasa, pero en Colombia, y hay hermanos de Colombia que están viendo este mensaje, hay un lugar, o había, porque se terminó ese lugar, se llama Agua de Dios, Cundinamarca, a unas 2 horas de Bogotá. Agua de Dios, un pueblo al cual la nación, el país determinó que todos los leprosos debían ir a ese lugar. Era impresionante, hermanos. La primera vez que yo conocí esta historia, recuerdo que pasamos por ese lugar, por ese pueblo, hermanos, y cuando yo supe que iba a pasar por ese lugar, me estremecí. Me sentí contagiado, me sentí infectado. Solo pasábamos por el pueblo, ni siquiera por el centro de la ciudad, por las afueras. Y yo empecé a sentir como una cosa terrible. Oh, el pueblo de los leprosos. Y la lepra es algo terrible, hermanos. En la época que está hablando Jesús, la lepra era la peor maldición que un ser humano podía tener. Una persona leprosa inmediatamente era llevado fuera de la ciudad, apartado totalmente de la ciudad. Levítico narra qué pasa con un leproso. Pero además de esto, debía rasgar sus vestidos, apartarse de toda la comunidad posible. No podía ir al culto, al servicio, porque debía estar retirado de la comunidad, de la gente. Pero aparte de eso, debía estar gritando a todo tiempo, soy leproso, soy inmundo, soy inmundo. Usted puede imaginar por un momento
la humillación, el dolor de una persona en esta condición. ¿Saben ustedes qué es la lepra? La lepra es una enfermedad que se come el cuerpo, se empiezan a caer hacen así, se le caen los dedos, se le caen las orejas, el cuerpo se cae, se desprende, eso se llama lepra, eso es una enfermedad que se llama lepra. En Colombia, repito para mi ejemplo, en las calles, en los cruces de semáforo, se colocaban los leprosos con un tarrito acá en el pecho, una cuerda, un tarrito colgado aquí en el pecho con un letrero: soy leproso, por favor ayúdeme con una ofrenda, con una limosna, en los semáforos. Y yo recuerdo llegar a los semáforos y se acercaba un leproso y yo no me atrevía siquiera a mirarlo. Esto es muy fuerte, hermanos, verle su cara descompuesta, sin dedos, sin orejas, sin labios, sin la nariz. Lo primero se cae la nariz. Eso es una cosa terrible, hermanos, terrible. Y esos leprosos están en todas partes del mundo. Hoy seguramente es un tratamiento y a lo mejor lo tratan. Estoy hablando de la época de Jesús. Porque observen por qué es tan importante este texto. Porque dice Marcos 1:40. Un hombre tenía lepra, y quise describir la escena de la lepra. Esto era una maldición. Incluso se consideraba que la lepra era la consecuencia del pecado, que porque la persona era pecadora le daba lepra. Pero hoy no podemos pensar en eso, porque hoy podríamos decir, con tantos pecadores todos serían leprosos, pero son leprosos de corazón, espiritualmente. ¿Están conmigo? Usted puede imaginar una persona que sufre SIDA hoy, la peor enfermedad del siglo, el SIDA, que estuviera por las calles en el mall. Usted va por el mall y de pronto encuentra a alguien que dice: tengo SIDA, soy portador del SIDA. Nadie hace eso. Al contrario, hoy nos enseñan que a todas las personas portadores de SIDA o de VIH los podemos tratar, saludar, compartir con ellos. En las empresas trabajan contigo, son parte de la empresa, la ley lo exige, la ley lo permite, están conmigo. Y esa es una misma enfermedad como la lepra. En aquel tiempo los llevaban fuera. Amén. Jesús se acerca al hombre y este hombre, en posición de rodillas, le suplica y le dice: Jesús, si quieres, Jesús, si quieres, puedes, por favor entiéndame el verbo. No dijo podrías, dice puedes sanarme, limpiarme. Movido a compasión. ¿Usted comprende la palabra compasión? ¿Comprende la palabra compasión? No, la misericordia, no, la compasión va mucho más allá. La compasión es cuando usted siente en su corazón la necesidad de la persona. ¿Saben? Visitamos hospitales. ¿Cuántos de ustedes visitan un hospital? No porque la niña entró al hospital, no. Porque usted le nació en su corazón ir a visitar un hospital y orar por una persona que está muriendo. ¿Saben quién lo hace? Lo digo con respeto: mi suegra. Acabamos de hablar con ella hace una hora. ¿Para dónde va, mami?, le pregunta Pili. Salgo al otro extremo de la ciudad, más de 2 horas en bus, al otro extremo de la ciudad, a visitar a unas personas que vinieron huyendo de las guerrillas, de la violencia, de los pueblos, y llegan a los suburbios de la ciudad. ¿Cómo se llaman? Perdóname, se me escapó la palabra. Refugiados. Están durmiendo en la calle, en la miseria. Una familia, esposo, esposa, hijos. No tienen que comer, no tienen dónde dormir. Y voy para allá a hablar con ellos para saber en qué yo les puedo ayudar y para reunir a las personas que están cerca conmigo. Mi suegra tiene necesidad, ¿sabía usted? Bueno, no le interesa saberlo. Ella tiene necesidad, pero ella deja su necesidad para ir 2 horas de camino a buscar a gente más necesitada que ella y decirles: de lo que yo tengo les quiero dar. Y yo voy a buscar aquí, voy a buscar allá, porque la compasión de Jesús es grande. ¿Tienes compasión por alguien? El vecino tuyo no tiene que comer, está pasando hambre, está rezando. No es mi problema. Ahí tiene estampillas, que se resuelva su problema con las estampillas. No es mi problema, yo vivo bien, yo vivo tranquilo. Compasión. Dice la palabra en este texto que Jesús, movido a compasión, Jesús extendió la mano, y la Biblia lo narra, y lo tocó. Por favor, escúcheme esto. Es que no puedo pasar esto simplemente leyéndolo, hermanos. Yo quiero que usted viva esta experiencia. ¿Conoce usted una persona con SIDA? ¿Conoce usted una persona con una enfermedad venérea? ¿Conoce usted una persona leprosa? Déjenme decirles, a mí se me acercaban a mi auto en la ventana y yo no me atrevía siquiera a mirarlos. Es horroroso esto.
Hoy en Cristo Jesús me pregunto, nosotros amamos al Señor. El Señor dice, he venido para sanar. ¿Tienes el corazón de compasión para ir a tocar a una persona enllagada, a una persona con úlceras, a una persona con una enfermedad? ¿Te atreves a tocarla? Por favor, no me lo contesten, que sus ojos me están hablando. Jesús, movido a compasión, dice la Biblia que primero lo tocó. Lo tocó, ¿saben? ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? Hoy nosotros queremos predicarle a la gente. Queremos ganar almas para Cristo, predicándoles una palabra. Predicándoles una palabra. No. Antes de predicarles una palabra a los enfermos, hay que tocarlos. Oh, yo esperaba un amén. Tú tienes que tocar al enfermo. Tienes que saber cuál es su llaga. Tienes que saber cuál es su olor putrefacto. Y cuando conozcas a qué huele ese enfermo y cuál es su inmundicia, dice la palabra, Jesús lo primero que hizo fue que lo tocó. Dos cosas podían pasar acá según la Biblia. Número uno, era prohibido tocar a un inmundo, porque si tocabas a un inmundo tú serías tan inmundo como él. Pero Jesús rompe el paradigma, Jesús rompe la ley del hombre y dice, lo primero, conmovido, llevado a compasión, lo primero que Jesús hace, toca al leproso. Y una vez que lo toca, ¿qué dice la Biblia? Una vez que lo tocó, extendió su mano y le tocó, diciéndole, sí quiero. ¿Quieres ser limpio? Sí quiero. Y le dice, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra y quedó sano. ¿Saben? Acabamos de terminar el tiempo de avivamiento en Cherryville. Fue glorioso. Impresionante. Sí, gloria a Dios. Se dio una palabra, sí, gloria a Dios. Vinieron muchas almas, sí, gloria a Dios. 1500 cada noche. Y de las 1500, 1450 eran cristianos. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están los inconversos? ¿Dónde están los enfermos? ¿Dónde están los que están perdidos? Es decir, que vinimos y predicamos una palabra poderosa. Hubo un avivamiento extraordinario para los cristianos que llevan 20, 30, 50, 2, 3 generaciones siendo cristianas y seguimos igual. Necesitamos provocar un avivamiento para alcanzar al perdido, para alcanzar a aquel que tiene valor para Cristo. Deme un amén. ¿Está conmigo? Número 2 en sus notas. Jesús vino para librar a los que han perdido su libertad. Alguien deme un amén. Jesús vino para liberar a los que han perdido su libertad. Dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 61. Usted conoce esta cita, solo la voy a parafrasear. Jesús vino a la sinagoga y estando en la sinagoga, la Biblia no dice si le entregaron un libro. La Biblia no dice si él pidió el libro de Isaías. La Biblia solamente dice que él abrió el rollo de Isaías en el capítulo 61. Y en el capítulo 61 Jesús dice, ¿qué dice en el capítulo 61? Dice Jesús, en el libro de Isaías, en el capítulo 61 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Dios. ¿Para qué? Para predicar. ¿Para qué más? Para sanar, para liberar, para restaurar. Aquí el Señor te está diciendo, he venido para que tengas libertad. Y permítame solo dar un modelo, un ejemplo sencillo. ¿Recuerdan ustedes quién era Saulo? Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Ayúdenme, ¿quién era Saulo de Tarso? Un perseguidor, un inquisidor. Era un hombre que odiaba al pueblo de Israel. Era un hombre que buscaba a los cristianos para ajusticiarlos. Era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Gracias. Un perseguidor. Pablo era un hombre preparado, era judío. Era un hombre que era políglota. 5 lenguas hablaba. Conocía el griego, el arameo, el hebreo. Había una capacidad extraordinaria en él. Un hombre orgulloso, impetuoso, militar. Hijo de una familia banquera acomodada. Pero era un perseguidor de la iglesia. Y sin embargo dice la palabra que camino a Damasco, Jesús se presenta frente a Saulo, frente al inquisidor, frente al perseguidor, y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Señor,
Saulo recibe una primera revelación de lo profundo de su corazón. Señor, porque el Señor no se le dice como a todo el mundo en nuestros países. En Colombia nosotros le decimos Señor a todo el mundo. Señor Miguel, señor Abel, señor Fernando, señor Roberto, todos son Señor. Pero aquí la palabra Señor tiene una connotación divina. Señor, yo no te persigo. Y Jesús le dice, cada vez que persigues a uno de mi iglesia, a mí me persigues. Amén. Usted está conmigo. Y en ese momento viene la luz. Vino para liberar, el Señor vino para liberar de la cautividad a un hombre llamado Saulo, perseguidor de la iglesia, y lo llena del poder de su Santo Espíritu. Le revela la palabra. Permítame la expresión que voy a usar para que lo entienda. Le inyecta el evangelio. E inmediatamente Saulo deja de ser el perseguidor de la iglesia para convertirse en Pablo, el apóstol que escribió la gran parte de la mayoría del Nuevo Testamento. 3 epístolas de Pablo. Escúchame, Jesús vino para liberar. Liberó a un perseguidor de la iglesia y lo convierte en el apóstol máximo de las Escrituras. Jesús vino para liberarte de algo que tienes todavía como atadura en tu vida. ¿Cuál es tu atadura? Por favor, yo sé que soy cansón con esto, lo sé, pero tengo que decirlo. ¿Sigues atado a tu raíz cultural? ¿Sigues atado a tu pensamiento costarricense, colombiano, mexicano, hondureño, salvadoreño? ¿O ahora estás en Cristo Jesús y tu pensamiento es en Cristo Jesús? Deja de pensar como eras allá. Deja de pensar lo que hacías allá. Deja de ser lo que eras allá, el perseguidor. Ahora permite que Jesús te libre de la cautividad del pensamiento humano y permite manejar tu vida, tu hogar, tu familia, tu economía, tus finanzas en la sabiduría de Cristo Jesús. ¿Saben? Yo no entiendo, perdónenme que se los repita y lo tenga que decir cuantas veces, pero yo no entiendo qué pasa con la iglesia de Jesucristo hoy. Me reúno con hermanos de un lugar, de otro lugar, hermanos, etcétera, hermanos, pastores, que pasó esto y esto y esto. Yo digo, pero ¿por qué? Si estás haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios, ¿por qué tienes que moverte en la voluntad del hombre y no en la voluntad de Cristo? ¿Por qué causaste ese desfalco? ¿Por qué perdiste tu casa? ¿Por qué perdiste tu carro? ¿Por qué perdiste tu hogar? ¿Por qué? Porque caminaste en tu voluntad y no en el propósito de Dios. ¿Están conmigo? Pero venimos a la iglesia, oramos, presentamos una ofrenda, levantamos nuestras manos. Cristo es Rey, gloria a Dios. Pero no es suficiente. Necesitamos vivir conforme a la palabra. Y cuando el Señor vino a nuestra vida, Él vino a nuestra vida, entró en nuestro corazón para que nosotros fuésemos libres. Libres del pensamiento de hombre, libres del pensamiento de yo puedo, libres del pensamiento de a mí me parece que tiene que ser así. Y movernos en el poder del Espíritu y entender cuál es la sabiduría que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos hijos están en este país por fuerza, amarrados, obligados? Y los tenemos en este país, pero queremos que sigan comiendo la tortilla de allá, el chile de allá. Tiene que haber un cambio. Nosotros, la bandeja paisa. Sí. Miren, yo veo estos equipajes hoy aquí al frente, hermanos. Tuve un momento cuando estábamos en la adoración, no lo hice, sentí postrarme delante de ese equipaje, esa maleta grande. José, eso es una maleta de fe. Te felicito, hijo. Te va a ir muy bien. Te felicito, hijo. Esa maleta tiene promesa de Dios hoy aquí. Esa maleta no está puesta simplemente porque sí. Está puesta porque el Señor vino a liberar una cautividad y vino a decirle a José con este equipaje: hijo, hoy tu vida va a cambiar. Vas a dejar tu casa, por favor no me malinterprete lo que estoy diciendo. Estoy dando una palabra profética. Vas a dejar tu casa. Tus padres están haciendo un esfuerzo extraordinario en esta nación. Para un turno, el otro turno, aquí, allá, el esfuerzo, la economía, la situación migratoria, etcétera. Todo esto es un conflicto.
Pero Dios le dio una bendición a este joven, le dio sus papeles, le dio la economía suficiente para pagar su universidad. Y por lo tanto esta maleta para mí hoy tiene una respuesta extraordinaria de Dios. Este hombre de Dios se está preparando para iniciar una nueva vida, para iniciar una nueva jornada, para proyectarse a un futuro, para que en unos próximos años él le pueda decir a sus padres: Padre, no te ocupes, papá, mamá, no te ocupes. Yo asumo la responsabilidad de esta casa, porque un día salí de la iglesia con un equipaje a recibir mi bendición en la universidad. Y hoy que he recibido mi título de universidad y tengo mi economía solvente, quiero decirte, papá, mamá, yo estoy para bendecirlos. Estas maletas que yo veo aquí de viaje son maletas proféticas. Estos equipajes que yo veo aquí de estudiantes que van mañana a sus escuelas me muestran que el Señor ha venido para liberarnos de la cautividad de nuestros países, donde muchas veces muchos de nosotros no pisamos una escuela, no pisamos una universidad, donde el que paga la universidad es porque tiene dinero como pagar. Aquí nuestros hijos no tienen que pagar. Aquí a nuestros hijos les dan desayuno, almuerzo y cena. Aquí los llevan a la casa, al colegio, y del colegio a la casa. Aquí no tienes que pagar un bono ni comprar un uniforme. Aquí lo tienes todo. El Señor nos trajo a este país. ¿Para qué? Para liberarnos de la incredulidad, del analfabetismo, de las cosas que no logramos hacer allá. Nuestros hijos veo en estos equipajes proféticos de bendición para sus familias. Número 3, en sus notas, el Señor Jesús vino para, dígalo, escríbalo. Bueno, después del número 2 hay una nota allí: Jesús, amigo de todos los pecadores, creadores de la historia. Amén. Y en el número 3, por favor, escriba esta nota: Jesús vino para perdonar a los que se habían perdido. Jesús vino para perdonar a los que se habían perdido. Amén. Dice la palabra en el libro de Génesis, no lo vamos a buscar, lo quiero solamente mencionar. En el libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el verso 7, dice la palabra. Miren qué interesante, hermanos. Cuando Dios creó al hombre y formó a la mujer, observen que utilicé dos palabras: creó y formó. Una cosa es crear. Crear es hacer algo que no existía, ¿de acuerdo? Y formar es hacer algo de algo que ya existe. ¿Están conmigo? ¿Captaron el mensaje? Crear es hacer algo de algo que no existe. Jesús creó al hombre de lo que no existía. Tomó el barro y creó al hombre. Pero después del hombre tomó el hueso y formó a la mujer. ¿Están conmigo? Paréntesis. Ahora, están en el huerto del Edén, Adán y la varona. Amén. Y en el huerto del Edén el Señor les dice: hijos, de todo lo que hay en este huerto, ustedes pueden disponer. Todo es de ustedes, absolutamente todo. Ustedes pueden hacer en este huerto lo que quieran, les pertenece. Yo se los estoy entregando para que ustedes sean los mayordomos de esto. Pero solamente una cosa les dijo. ¿Qué les dijo? Una. Mire, no les dijo: no prendan la luz, no vean televisión hasta tarde, no se la pasen en el iPad, metidos en el Facebook a todo el tiempo, enviando fotografías. No hagan eso. No les dijo eso. Simplemente les dijo una sola cosa: no comeréis del fruto del árbol del bien y del mal. No les dijo 99 cosas, les dijo una. Las 99 que hay aquí son suyas, todas. Solo una no les pertenece. ¿Usted ha visto esta experiencia? Vaya usted a un hospital, por ejemplo, o a un hotel. Va usted entrando por los pasillos del hotel y repentinamente encuentra un letrero: pintura fresca, no tocar. ¿Qué hacen los niños? Ay, sí está fresca, mami. ¿Usted me está entendiendo el ejemplo? Es exactamente lo que pasó en el huerto del Edén. El Señor les colocó un sign: no tocar. Y lo primero que hicieron, ¿qué fue? Tocar. Una sola cosa les dijo el Señor que no hicieran. Una. Y precisamente esa fue la que hicieron. ¿No le pasa a usted con sus hijos? Usted le dice a sus hijos: no los quiero ver televisión hasta tarde. Sí, mami. Usted se levanta a las 2 de la mañana y ahí están,
chateando en el Facebook, están mirando televisión. Les dije que no lo hicieran. Es lo primero que hacen. ¿Usted me está entendiendo? Jesús vino para perdonar. ¿Está conmigo? Vino para perdonar, y dice la palabra que una vez ellos tocaron de lo prohibido, ¿qué pasó? Inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos. Aquí la desnudez no es la desnudez que nosotros conocemos. Cuando la Biblia aquí nos habla de desnudos, no es que tenían los cuerpos desnudos. Cuando ellos estaban en el Edén, estaban vestidos, no con un vestido como este, un traje, una corbata, no. Ellos tenían la vestidura divina, la vestidura celestial, es decir, dígalo conmigo, la unción de Dios. Por lo tanto, ellos se podían ver hombre y mujer sin ninguna perversión, porque tenían la vestidura divina, amén. Pero en el momento en el que hicieron lo único que el Señor les dijo que no hicieran, inmediatamente la unción, la vestidura celestial se cae, y ellos inmediatamente entra el pecado, e inmediatamente la morbosidad, e inmediatamente Adán se quedó mirando y dijo: uy, pero qué buena que está Eva, qué piernas. Y Eva dijo: uy, pero qué pechos los de este varón. Y entró el pecado en ellos. Y a través de ellos, ¿qué dice Romanos? Y a través del pecado entró el pecado, ¿quién lo dice? A toda la humanidad. Por lo tanto, todos nacimos bajo la condición de pecado. De tal manera que Jesús, ahora en la tercera opción que nos da, es que Él ha venido, ¿para qué? Para perdonarnos de toda situación de pecado. Y voy a dar un ejemplo solamente en este punto. Una mujer, repentinamente la traen arrastrándola de los cabellos, de la ropa, de los brazos, y la lanzan al piso contra Jesús. Y los fariseos dicen: Jesús, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa en el mismo acto del adulterio? La encontraron en el mismo acto del adulterio. En el mismo acto. Y observen que aquí hay algo interesante. Este pasaje a mí me causa curiosidad. Trajeron a la mujer arrastrándola. La tiraron contra el piso y la colocaron a los pies de Jesús. Y le dijeron: Jesús, la Biblia dice, la Torá, el Pentateuco dice, según la ley de Moisés, que si una mujer, no dice un hombre. ¿Por qué no dicen: y trajeron al hombre y a la mujer que los encontraron en el mismo acto del adulterio? La Biblia dice: trajeron a la mujer. ¿Y por qué a los hombres no? ¿Quién lo dijo? Buena pregunta. Muy buena pregunta. O sea que aquí era contra las mujeres. O sea, el hombre puede hacer lo que le parece, la mujer no. La traen a ella y la acusan y dicen: Jesús, según los libros de la Biblia, por la ley de Moisés, dice que cuando una mujer es sorprendida en el acto del adulterio, debe ser apedreada hasta morir. ¿Están conmigo? Y Jesús, usted recuerda la historia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Ellos lo estaban provocando para que él contestara algo fuera de lugar, para acusarlo y decirle: eres un blasfemo. ¿Quién te crees tú que eres? Y Jesús, que conocía el pensamiento de estos hombres, escúchame, Jesús conoce tu pensamiento. Por favor, voy a repetir esto. Jesús conoce cada pensamiento tuyo. Mira, tú me puedes engañar, yo le puedo engañar, pero a Jesús nadie lo engaña. Satanás no conoce tu pensamiento. Escúcheme, esto es muy importante. Satanás conoce lo que tú dices. ¿Usted me entendió? ¿Lo puedo explicar un poquito? ¿Me permite? No es el tema, pero tengo que hacerlo. Cuando tú piensas algo, bueno o malo, Jesús lo conoce. Tú puedes venir aquí y postrarte de rodillas. Jesús conoce tu pensamiento. Pero Satanás conoce tu decir. Entonces,
Cuando tú sales de esta casa, para dar un ejemplo, sales, subes a tu vehículo, lo he dicho 1000 veces, 1001 no afecta, subes a tu vehículo, están tus 2, 3, 4, 5, 6, 10 hijos en tu carro, y tú dices, uy, qué cansón ese pastor, ¿no? Siempre el mismo cuento, a toda hora lo mismo, y la pastora ahí, la misma cosa. Y cuando tú hablas algo que tus hijos escuchan, estás sembrando en tus hijos una semilla de Satanás. Al siguiente domingo yo voy a saludar a tu hijo y dicen, no me saludan. ¿Por qué? Porque se soltó una palabra. Jesús conoce tu pensamiento y las intenciones de tu corazón. Pero Satanás conoce lo que tú dices. De tal manera que si tú dices, uy, ojalá que ese hermano se estrelle esta semana, Satanás dice, le voy a hacer caso a este, voy a hacer que se estrelle, está conmigo. Porque si usted suelta una palabra con su boca, Satanás sabe lo que usted quiere hacer y él hace lo que tenga que hacer para causar el mal a otra persona. ¿Usted me está entendiendo esto, hermano? Así es que por favor, cuida tus pensamientos y cuida lo que dices. Porque depende de lo que tú digas y depende de lo que tú piensas, será la manera como tú actúas. ¿Está conmigo? Jesús, ¿qué hace? Volvamos. Dice la palabra que Jesús se inclinó a tierra. Escuchó a los fariseos. Y dice la palabra que con la punta de su dedo empezó a escribir en tierra. ¿Recuerda la historia? Y cuando Jesús empezó a escribir en tierra, ¿qué sucedió? Hello. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, hermano? Dice la Biblia que los ancianos, por favor, entienda esto, los ancianos empezaron a soltar sus piedras y se retiraron. Esto es bien importante, tengo que ir lento porque usted tiene que leer esa porción. Los ancianos, cuando vieron lo que Jesús escribía, empezaron a soltar sus rocas, que no eran piedritas, eran rocas, porque cuando se trata de acusar a alguien es bueno con una roca grande. ¡Ja! Una roca. Y ellos empezaron a soltar las rocas, los ancianos, y empezaron a retirarse, desde los ancianos hasta los más jóvenes. ¿Por qué? Porque los más ancianos tienen más pecados. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entre más viejos, más pecados, ¿o no? Entonces los ancianos vieron lo que escribió. ¿Qué escribía Jesús? No hay una manera científica espiritualmente hoy de decir qué escribió Jesús, pero podemos deducirlo por el texto. Yo supongo, en mi espíritu recibo esto, que Jesús empezó a escribir calumniadores, juzgadores, acusadores, mentirosos, engañadores, burladores. Dígame algo más, adúlteros. Dígame algo más, ladrones, homicidas. Dígame algo más. Jesús empezó a escribir. Y cuando Jesús empezó a escribir, ellos empezaron a leer y dijeron, oh, ese soy yo. Definitivamente, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y ellos empiezan a leer cada cosa que Jesús escribía y de uno en uno empezaron a lanzar su piedra y decían, oh, yo soy ese. Yo soy un acusador, yo soy un juzgador, soy un señalador, soy un fariseo, soy un esto, lo otro. Definitivamente yo, ¿cómo puedo juzgar? Dígalo conmigo, Jesús vino para perdonar. Y le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Señor, todos se han ido. ¿Nadie te acusa, mujer? Nadie, Señor. Si nadie te acusa, mujer, ¿qué le dice el Señor? Vete y no peques más. Por favor, Jesús dice, ¿quién soy yo para acusarte? ¿Quién soy yo para juzgarte? ¿Quién soy yo? ¿Saben? Cuando nosotros tenemos pecado, nos sentimos avergonzados, acobardados, temerosos. ¿Le ha pasado? A todos nos ha pasado. Todos hemos pasado por la experiencia. Pero Jesús dice, vete, hijo. Nadie te acusa.
ni yo te acuso. Vete y no peques más. Alguien deme un amén. Aleluya, gracias Señor Jesús. Gracias Señor. Número 4 en sus notas. O la nota final después del 3. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Escríbalo, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Los primeros 8 capítulos del libro de Romanos nos hablan de lo que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Nos ofrece libertad, nos ofrece salvación, nos ofrece sanidad. Eso dice Romanos en sus primeros libros. Y ahora, cuando nosotros venimos a la vida de la iglesia, recuerden que Satanás es experto en querernos robar nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestra confianza, nuestra salud, nuestra felicidad, nuestra economía. Amén. Pero cuando venimos a la vida de la iglesia en Cristo Jesús, recordamos que Cristo fue a la cruz para pagar el precio por el pecado de toda la humanidad. Mira, iglesia, yo no conozco tu pasado, tú no conoces el mío, pero todos aquí, tanto ustedes como yo, todos hemos pecado y nacimos en pecado. Amén. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo, el que fue a la cruz y por su sangre preciosa nos ha declarado libres de toda acusación, de todo juzgamiento, de todo pecado. Yo quiero decirte esto de lo profundo de mi corazón, iglesia. Recíbeme esta palabra. Cuando toqué este punto en mi estudio bíblico, me sentí con un agradecimiento profundo a mi Señor. Porque muchos de ustedes que están hoy aquí presentes, iglesia, saben y conocen y han escuchado las voces de muchas gentes, aún de esta misma casa, que se han levantado contra esta casa, contra esta iglesia. Acusaciones, calumnias, críticas, juzgamientos. ¿Saben? Lucas 14:25 dice: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. La cruz de Cristo no la podemos tomar un día y ahí quedó. La cruz de Cristo la tomamos todos los días. Todos los días. Todos los días. Dijo el Señor: yo no he venido para que entre ustedes haya paz, porque entre ustedes habrá guerra. Se levantarán nación contra nación, pueblo contra pueblo, hermano contra hermano. Pero cuando se levantan las acusaciones y los juzgamientos, nosotros sentimos en nuestro corazón dolor, sufrimiento. Muchas veces mi esposa y yo nos hemos tenido que sentar, postrar de rodillas, o en esta casa o en nuestra casa personal, y hemos tenido que derramar nuestro corazón con el Señor en lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el Señor nos habla en esta palabra y nos dice: yo he venido para que ustedes sean sanos, libres y completamente fuera de todo pecado. Quiero decirte con esto, iglesia, si uno de ustedes en su corazón sabe, siente algo que le acusa, que le juzga, que le señala, que ni yo conozco, ni nadie conoce y nadie tiene por qué conocer, pero Dios sabe, el Señor te dice hoy: yo he venido por ti para hacerte libre. Cuando salgas a la calle, sal con la absoluta certeza en tu corazón de que eres un hijo de Dios libre. Y déjeme cerrar con esta palabra. Abraham fue llamado amigo de Dios. Moisés habló con Dios cara a cara. Job hablaba con Jesús, con Dios. Pero hay una porción en la palabra, permítame encontrar esa cita. En Juan 15:15 dice: ya no los llamo más siervos, sino que ahora los llamaré
amigos. Por favor, permítame decirles esto. La palabra siervos aquí, traducidas originalmente del arameo al griego y al español, es esclavos. El Señor dice, ya no los llamaré a ustedes más esclavos, porque, hermano Abel, ¿tienes Juan 15:15? Léemela, por favor. Escuchen esta palabra. Ya no os llamaré siervos, porque el Señor no sabe lo que hace su Señor. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre Os las he dado a conocer. Perfecto. Mejor cierre que esta palabra, por favor, subráyela en su Biblia. Dice, ya no os llamaré siervos, traducido en el original es esclavos. Ya no os llamaré esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor. Pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aleluya. Qué palabra más poderosa esta. Ustedes ya no son esclavos, porque un esclavo no sabe lo que hace su amo. Ustedes ahora son llamados amigos, porque dice Jesús, yo soy amigo porque todo lo que sé de mi Padre os lo he enseñado. Todo. Y Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Gloria a ti, Señor. Todo, ahora tú eres amigo. Yo soy amigo, mire, yo no soy amigo del delincuente, yo soy amigo del hombre que está perdido, porque Jesús me puso una comisión y me dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión. Por eso, aunque ese sea pecador y sea el peor delincuente de la ciudad, debe ser tu amigo, no para que compartas su fechoría, sino para que tú seas la luz que ilumine su corazón con una palabra de bendición y sus vidas sean transformadas. No te avergüences cuando alguien dice, uy, pero si es que ese es de lo peor. Será de lo peor, pero es tu responsabilidad llevarle la palabra para que esa persona sea transformada. Estemos en pie, por favor. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor. Padre, cualquier acusación, juzgamiento sobre la vida de la iglesia en cada uno de mis hermanos hoy, por nuestro pasado, por nuestra vieja manera de vivir, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el poder de tu preciosa sangre, somos libres. Has venido, Señor, a sanar, a restaurar, a libertar, a romper toda cautividad. Y así mismo, Señor, como hiciste con Saulo, que lo sacaste de ser ese perseguidor, acusador, y lo convertiste en el apóstol, en un hombre humilde, sencillo. Dice Pablo en Gálatas 2:20, juntamente contigo, Señor, estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios, gracias por esta preciosa palabra. Señor, que el poder de tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros en este día. Que esta palabra sea transformadora en nuestros corazones. Que podamos entender, Señor, que no era una acusación cuando se decía amigo de pecadores, sino que hoy tú nos haces amigos. Pero dígalo conmigo, por favor. Pero más que amigo. Más fuerte, dígalo. Pero más que amigo. Yo soy un hijo de Dios. Aleluya. Más que amigo. Yo soy un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Y como hijo, coheredero de toda la gloria que Él tiene para mí. Alguien dé un amén a esto, aleluya. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por esta preciosa palabra, Señor. Has edificado mi vida, has reconfortado mi vida, y te pido, Señor, que asimismo la vida de cada uno de mis hermanos, que el gozo y la presencia de tu Santo Espíritu continúe con nosotros durante toda esta semana. Vamos a